Programa 33, la industrialización y el milagro mexicano. En este programa verán las características del proceso de industrialización y del milagro mexicano. En 1940, el mundo se enfrentaba al proceso de la Segunda Guerra Mundial. Diariamente se publicaban noticias desde el frente de batalla sobre los avances del ejército nazi. Mientras tanto, en México habían terminado las reformas políticas y sociales del cardenismo. Sin embargo, quedaba una asignatura pendiente, la industrialización del país. La coyuntura internacional era favorable. La Segunda Guerra Mundial aumentó la demanda de artículos mexicanos, pues la mayoría de los países desarrollados dirigían sus esfuerzos productivos hacia la guerra. A partir de entonces, los gobiernos en turno impulsaron activamente el desarrollo industrial de México. ¿Se pueden ustedes imaginar un país sin pobres? Bueno, de haber mantenido el crecimiento de esos años hasta hoy, ya hubiéramos acabado con ese problema. Desde los años 30, a raíz de la Gran Depresión de 1929, México registró una fuerte industrialización. Esto se debió precisamente a que las importaciones se volvieron caras, costosas, y por lo tanto había un estímulo para las empresas mexicanas para producir en México lo que antes estábamos importando. En los años 30, el crecimiento de la industria pues va por ahí del 5, del 6% anual, lo cual es una tasa muy elevada. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, esto se acelera porque hay una demanda de fuera, demanda por nuestros productos, dado que los demás países en el nivel internacional están en guerra y por lo tanto no pueden producir todo lo que necesitan. Entonces nos compran productos y esto acelera la industrialización en México, que le va a permitir arrancar con la participación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Aquí hay una verdadera alianza de producción entre el gobierno, que está construyendo infraestructura, está construyendo carreteras, presas, aeropuertos, maneras de cómo apoyar a la iniciativa privada para que su producción sea todavía más rentable. Se conectan mercados y esto permite que efectivamente la industrialización tome mayor fuerza. Cuando acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces México tiene ante sí la posibilidad de seguir creciendo. Sin embargo, ya no es posible al final de la guerra el seguir importando las cosas como se importaban antes. Y esto hace que eventualmente el gobierno decida tener que proteger su economía, es decir, impedir las importaciones tan libres como venían antes y de esta manera darle juego a su propia industria con mayor fuerza. ¿Qué quiere decir el proteccionismo? Quiere decir que el gobierno le establece impuestos, eleva los precios con los cuales se van a importar las cosas y esto permite que la industria nacional pueda enfrentar la demanda de una manera más directa, es decir, que no tenga que estar teniendo la competencia de fuera. A esto se le llamó el proceso de sustitución de importaciones y por lo tanto permite que la empresa mexicana se dedique a producir lo que se está consumiendo en México y que no tenga competencia de fuera. Simultáneamente al desarrollo industrial de México, la población creció de forma acelerada, particularmente en los centros urbanos. Entre 1940 y 1970, la población aumentó casi 150%. La diferencia en el ritmo de crecimiento entre el sector industrial y el agropecuario provocó una masiva migración del campo a la ciudad. Esto originó un proceso de urbanización descontrolada y las actividades cotidianas de la población, poco a poco, fueron influidas por los avances tecnológicos del periodo. La industrialización y la expansión de las ciudades impulsaron el fortalecimiento del sector servicios. Poco a poco, este sector se convirtió en una de las actividades económicas más dinámicas. Ramas como el comercio, el transporte, el turismo, los servicios financieros y la burocracia estatal se fueron consolidando y emplearon a cada vez más personas. Para 1970, la mitad de los mexicanos que trabajaban lo hacían en el sector terciario.
llama el milagro mexicano es a la enorme velocidad con que creció la economía mexicana, digamos desde 1935 hasta 1982. Este milagro, que se le llamó así, es porque la economía estaba creciendo más o menos al 7% en promedio, en términos per cápita, es decir, por persona, estaba creciendo entre el 2 y el 3%. Entonces el milagro lo que se refería es a este rapidísimo crecimiento de la economía en su conjunto. La industria jugó un papel importante, desde luego, en este proceso. No solamente la industria, también la agricultura en una primera etapa fue muy importante, y desde luego lo que son los transportes, electricidad, el comercio, también esto hacía que la economía estuviera creciendo rápido. Las consecuencias que esto tuvo fueron muy importantes. Una economía que crece tan aprisa, lo que genera es una reducción de la pobreza, una creación de una clase media importante, tenía obviamente que venir acompañada de una menor desigualdad incluso, y esto se ve que en México, a diferencia de muchos otros países en América Latina, es verdaderamente vigoroso. El peso no se depreció desde 1954 hasta 1976, y esto también fue un elemento de gran importancia. No había inflación o muy poca, la gente mejoraba su bienestar. Es la época donde tenemos las películas de Cantinflas, de Pedro Infante, la época de oro del cine mexicano, justamente se da dentro de este milagro mexicano, de modo que no solamente es la economía, la sociedad en su conjunto está pues avanzando significativamente. También en este periodo lo que tenemos es una estabilidad política importante que no se da en muchos otros países de América Latina. El partido único que teníamos entonces, el PRI, está trabajando de cerca con los demás sectores, lo que se llamó el corporativismo mexicano, es decir, los sindicatos por un lado, los campesinos, los obreros, incluso los empresarios, de alguna manera trabajaban en conjunto para tratar de llevar el país adelante. Esta estabilidad permite entonces el que haya paz social, el que haya una buena prosperidad, no solo entonces en lo económico, sino también en lo político, y de alguna manera se van reduciendo los rezagos sociales que se va pudiendo implementar. El gobierno va a tener recursos con que invertir en educación, en bienestar social, y esto pues la verdad es que es una de las mejores épocas que tuvimos en el siglo XX como mexicanos. Para hacer frente a los retos de la urbanización y el acelerado crecimiento demográfico, se aumentó el gasto social, particularmente en servicios como educación, vivienda y salud. Sin embargo, esto no fue suficiente, dado el acelerado crecimiento poblacional y la masiva migración del campo a la ciudad ocasionada por las grandes diferencias en el nivel de vida entre uno y otro. Las industrias urbanas no fueron capaces de absorber a la creciente demanda de empleo. Alrededor de las ciudades surgieron grandes cinturones de pobreza marcados por la marginación, el desempleo y la falta de servicios públicos. Los beneficios del milagro mexicano no se repartieron equitativamente. La riqueza del país siguió concentrada en las minorías privilegiadas mientras aumentaba el número de pobres. Todo parece que estaba perfecto, estaba creciendo mucho la economía y sin embargo había algunos problemas. Por un lado, teníamos que el sector agropecuario estaba empezando a ser desplazado por el industrial. Había habido una política expresa para tratar de tener alimentos baratos y que esto pudiera facilitar el proceso de urbanización y el proceso de industrialización. Por otra parte, también las propias industrias, con esta protección que se les había dado, al no tener que enfrentar la competencia externa, la competencia de importaciones, lo que hacía es que pudieran dormirse en sus laureles, es decir, no le ponían suficiente cambio tecnológico, suficiente efectividad en la producción, y esto hacía entonces que las empresas pudieran empezar a toser un poquito, a no producir como realmente deberían estarlo haciendo. La agricultura, como decía, queda subordinada, pero no solamente eso, lo que sucede es que ya no provee los recursos que necesita el país. Uno de los problemas fue justamente el que no hubiera una política industrial o política tecnológica adecuada que permitiera llevar a cabo cambio tecnológico dentro del país y que no tuviéramos que estar importando todo el tiempo la tecnología de fuera.
Entonces, estos tres elementos se debilitan, digamos, el proceso de crecimiento tan rápido que habíamos tenido, y se agrega uno más, que es la falta de recursos, ahí sí, del ahorro interno de los mexicanos para poder invertir. Entonces se tiene que empezar a recurrir al extranjero. La deuda externa es pequeña al principio, pero va creciendo. Aún en los años 60, el Estado mexicano tiene que recurrir a otras formas de financiamiento para poder pagar la inversión tan necesaria que se necesitaba. Esta necesidad de recurrir a otros lados le limita al sector privado su propio desarrollo, en parte porque el gobierno le toma del ahorro de los bancos, se lo lleva al sector público porque no puede hacer una reforma fiscal. Ustedes habrán escuchado que se han hecho esfuerzos todo el tiempo por hacer reformas fiscales porque no se pagan los suficientes impuestos. Bueno, esto sucede desde 1962, fracasa un intento de reforma fiscal que justamente le obliga al gobierno a ir por otros lugares y empezarse a endeudar. Entonces, si uno toma por un lado la debilidad del sector productivo como tal, porque no está produciendo las cosas con la mejor tecnología, porque no está pudiendo exportar y por lo tanto no tenemos dólares con qué comprar fuera, el Estado, el gobierno tuvo que traer esos dólares pidiendo prestados de fuera para poder comprar lo que necesitábamos. Cuando esta situación se vuelve ya más difícil, que va a ser a finales de los años 60, entonces vamos a tener un intento de cambio de modelo en donde entraremos a lo que se puede llamar como el populismo mexicano de los años 70. Pero esa ya es otra historia para otra ocasión. La Segunda Guerra Mundial y las condiciones políticas nacionales impulsaron la industrialización del país. A partir de 1940, la economía mexicana experimentó un crecimiento sostenido impulsado por la industrialización, lo que favoreció el surgimiento de la clase media. Sin embargo, este crecimiento se basaba en un mercado interno altamente protegido de la competencia del exterior. Los productos mexicanos eran poco competitivos a nivel internacional y se dependía de la importación de bienes de capital y tecnología.